Este era el arado más generalizado en La Mancha y el más corriente y utilizado en toda España. Lo componen las siguientes piezas: el timón, que es de madera; la cama, que es de hierro, con forma curva, cuello de cisne, y que termina en el dental. Delante de este, y para protegerle, se ponía la reja, que era la pieza que más se gastaba al labrar, por lo que había que reponerla y aguzar en la fragua para recrecerla. La esteva, o mancera, con su empuñadura, era la que cogía el gañán, y por el otro extremo, el inferior, se metía en un alojamiento o ventana en la parte baja de la cama, en donde coincidían la cama, la reja, la esteva y las orejeras, con forma de V, que eran apretadas todas ellas con una cuña de hierro, el pescuño, que se metía a presión con un martillo. Este arado, o de vertedera, era prácticamente un arado romano, al cual se le unía la teja, o pieza curva de acero, que era la encargada de voltear la tierra. La esteva de este arado tenía dos manillas o manceras para que el gañán pudiera manejar mejor el arado y descargar su peso para regular la profundidad de la labor. Se escucha una gañanada típica original, cantada por un torralbeño, Vicente el Pitero, cuando trabajaba de gañán en una labor de su pueblo. Este es un arado común y sencillo, que en vez de timón llevaba dos varas para uncir a él un solo animal. Este caminaba por la misma línea por la que pasaba el arado, abriendo el surco o recalzando los lomos. Se utilizaba para rejacar o dar pequeñas labores o aricos entre dos líneas de plantas ya nacidas. Con esta labor se mataban las malas hierbas entre las dos líneas de plantas, se rompía la capilaridad y además se recalzaban los lomos. La toza era una especie de yugo que unía a los dos animales o yunta de tiro, y en el centro de ella, por la parte de abajo, había una especie de ojal de cuero por donde entraba el timón del arado, y del cual partía una cadena fuerte o tiraperros que terminaba en la bilorta o punto de unión de la cama del arado con el timón, y que era en donde se ejercía el tiro. Esta era la pieza clave de la economía familiar. Su extensión variaba en función de la extensión de la finca, medios humanos y de tracción disponibles, necesidades del labrador y del caudal del agua de su pozo. La sección de los pozos era rectangular y en él se instalaba una noria, en principio de arcaduces de barro, con maroma que solía ser de sarmientos o de esparto, pero posteriormente ya se montaban las de hierro con cangilones de chapa, como esta que estamos viendo. Las piezas más importantes de la noria son la rueda, que soporta la maroma de cangilones y que gira sobre su eje horizontal, empujada por los dientes de la puntería, que en posición vertical hay atornillada en su cruz, y que le obliga a girar al ser empujada por otra puntería en horizontal, más pequeña, atornillada a la cruz del árbol. El árbol, en vertical, descansa sobre el marrano trasero y se sujetaba a la puente o tronco de olivo que va en horizontal de un poste a otro del pozo. El árbol tiene un alojamiento o ventana en su extremo superior, en donde entra la tranca, a la que se unce el animal. Tanto la rueda como el árbol descansan y giran sobre los marranos asentados, uno en el frontal del pozo y otro detrás bajo la puente. Para que por la carga o peso del agua no retrocediera la tranca, que sería muy peligroso, existe un trinquete llamado paradera,
que evita la vuelta atrás. Todos los cangilones tienen en su fondo un orificio con un doble fin: vaciar su contenido una vez parada la noria y poder llenarse cuando en vertical llegan al agua del pozo. El agua de los cangilones vierte en la artesilla y de esta pasa a la canaleja, que la envía a un pocillo o arqueta que se comunica con la alberca, desde la que ya sale a las regueras. Normalmente las huertas familiares, como la que estamos viendo, eran un botánico en la que, además de los frutos previstos para su venta, como las patatas, el maíz, judías o panizo, concurrían todo tipo de hortalizas y verduras para cubrir las necesidades de consumo de la casa, como tomates, pepinos, pimientos, cebollas, berenjenas, zanahorias, melones y sandías, calabazas, tortas de girasol e incluso unas matas de escobas y cañamones, y otras de tabaco cuando en los años del hambre o posguerra este estuvo racionado. En casi todas las huertas y próximo al pozo existía una construcción muy típica denominada el 7, que es un ángulo de mampostería hecha con piedras y barro de unos 2 metros de altura, con un pesebre en su interior. Tomando como base esta obra, con carrizo o cañas se hacía el chozo, que era pieza imprescindible para resguardarse del sol durante todo el verano y como vigilante pasivo de la huerta. La era es un pequeño espacio de terreno empedrado que casi todos los agricultores tenían en los alrededores del pueblo. En ella se realizaban todos los trabajos de trilla y aventado de las mieses de cereales y legumbres. Se traían todas las mieses, con carros y galeras, para una vez extendidas, proceder a su trilla con trillos que en principio casi todos eran de pedernal y posteriormente aparecieron los de discos de acero. Aquí vemos un trillador montado sobre un trillo de discos y tras este otro de pedernal. Igualmente vemos un pequeño chozo en donde hay manojos de cordetas, una hoz, una zoqueta, horcas, un palo de amontonar, una escobadera de juncos, un rastrillo, y junto a la parva hay un montón de paja que se supone recién trillada y que 2 hombres están aventando con una aventadora Ajuria número 7 de accionamiento manual. Uno de ellos, con una virga, echa a la máquina la mezcla de paja y grano, producto de la trilla, y el otro, dando vueltas a su manubrio, acciona el ventilador y mueve las cribas. Puede verse perfectamente el ventilador interior, que empuja y obliga a la paja, por su menor peso, a salir por su parte trasera, y por el movimiento de vaivén del zarandón, el grano va atravesando las diferentes cribas para por fin salir limpio por la parte delantera. Las semillas, piedrecitas y los nudos o granzas caen por los laterales.